hemos estado estudiando una serie en las tardes sobre la historia del gran conflicto de los siglos. Y hemos aprendido muchísimo. En las últimas secciones estudiamos sobre un momento en la historia del gran conflicto allá en el cielo, cuando Lucifer abandonó su puesto. Lucifer decidió apartarse del cargo que Dios le había dado, que era de querubín cubridor, abandonó su puesto que era cercano al trono de Dios y se fue a difundir entre los ángeles el espíritu de descontento. Allí los ángeles fueron reunidos, Lucifer reunió a los ángeles en un concilio y le empezó a plantear sus opiniones en cuanto al gobierno de Dios. Básicamente presentó dos argumentos. Él decía que los ángeles eran absolutamente perfectos, infalibles podríamos decir, y que no necesitaban la ley de Dios, que la ley de Dios era innecesaria para los ángeles, que quizás para los otros mundos sí era necesaria, pero para los ángeles no necesitaban la ley de Dios. Ese era su argumento. El otro argumento era que Cristo había sido nombrado por Dios el Padre como un monarca absoluto sobre todos los ángeles. ¿Recuerdan todo eso? Dios lo había nombrado como un monarca, y entonces él decía que hasta ese entonces la libertad que ellos habían gozado ahí en el cielo llegaba a su fin, porque ahora Cristo los iba a gobernar a ellos básicamente como un tirano, porque se le había dado una posición que antes no tenía. Esa era la tergiversación de Satanás acerca de las palabras de Dios el Padre. Él estaba poniendo en cuestión la verdadera divinidad y posición de Cristo, el Hijo de Dios. Y esto, Lucifer se trazó una estrategia. Estudiamos acerca de la estrategia de Lucifer, donde él procuró sembrar estas ideas entre los ángeles y luego hacía como que buscaba que los ángeles se expresaran. Le sembraba esas ideas en la cabeza, buscaba que los ángeles expresaran sus opiniones, que en realidad no eran las opiniones de ellos, eran las opiniones que el mismo Lucifer había implantado en sus mentes, y luego usaba las palabras de los ángeles como para señalar de que ellos también se habían percatado de lo mismo, que ellos mismos estaban en desacuerdo con el gobierno de Dios y que lo apoyaban a él. Él quería básicamente darle un golpe de estado a Cristo, ocupar el trono de Cristo y ser colocado él como gobernante del universo. Eso era lo que buscaba Lucifer. Y si esto se hacía, pues él iba a abogar por defender los derechos de los ángeles, que según él habían sido pisoteados, estaban violando los derechos de los ángeles, y eso iba a traer grandes beneficios al gobierno del cielo. Eso era lo que Lucifer había estado planteando hasta entonces. ¿Recuerdan cuántos concilios han hecho? Básicamente, hay una división aquí en el campamento. El primer concilio fue de la deidad, exclusivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para trazar el plan de la formación de esta tierra. Luego de eso, Lucifer se puso celoso, empezó a sembrar dudas del gobierno de Dios, y se hizo otro concilio entre Cristo y los ángeles. Ese fue el número 2, Cristo y los ángeles reunidos en concilio, y Cristo les explicó a los ángeles la situación, pero Lucifer no entendió, y se hizo la necesidad de otro concilio que se presentó ante Dios el Padre, el Rey del universo. Dios el Padre invita a Cristo, Cristo se sienta al lado de Dios el Padre a la derecha, y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos, el Espíritu Santo. La gloria del Espíritu Santo cubrió al Padre y al Hijo, y en presencia de todos los ángeles el Padre aclaró cuál era la verdadera posición que tenía Cristo. Ese fue el tercero. Pero ahora, en nuestros estudios anteriores, vimos que Lucifer abandonó su puesto y reunió a los ángeles en un concilio más para manifestar, porque en el concilio anterior él se postró, adoró y se llenó de amor incluso por el Padre y por el Hijo, pero después volvió atrás
regresó a sus malos pensamientos y sentimientos y ahora reunió a los ángeles para presentarles sus opiniones, que era de lo que veníamos hablando hasta ahora. Así que ya llevamos 4 concilios. Ahora, el estudio que queremos ver ahora lleva por título Intentos de reconciliación. Intentos de reconciliación. Todavía Lucifer no está perdido. Todavía hay esperanzas y él puede ser restaurado. Vamos a leer sobre eso. La cita que voy a leer a continuación aparece en Patriarcas y Profetas, página 17, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 17, párrafo 1. Dice lo siguiente, escuchen. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. ¿Escucharon eso? Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Nosotros no tenemos ideas de cuánto tiempo fue. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Incluso cuando en este cuarto concilio él reúne a los ángeles y siembra estas dudas y estas objeciones en contra del gobierno de Dios, él mismo no entiende los impulsos que le están llevando a hacer eso, los sentimientos que le están llevando a esto. No entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Recuerden que él se postró donde el Padre hizo las aclaraciones y volvió y cantó, adoró a la deidad y se mantuvo en silencio. Durante ese tiempo él tenía miedo, temor de dar expresión a los pensamientos y las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. Ahí vino el problema. No desechó esos malos pensamientos. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Ahí no se nos da toda la revelación y toda la información de las veces que quizás Dios el Padre habló personalmente con Lucifer, que Cristo habló personalmente con Lucifer, que los ángeles lo llamaron, se reunieron con él, le rogaron que no continuara en esta situación. Dice que se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó, ahora escuchen esto, se le probó que su desafecto no tenía razón de ser. Y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. O sea, más allá de toda duda, se le dejó bien claro a Lucifer cuáles eran las consecuencias de sus pensamientos y que su desacuerdo en contra del gobierno de Dios no tenía objetivo, no tenía razón, no tenía lógica para esto. Y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en esa rebelión. En la página 17, párrafo 2 del mismo libro, Patriarcas y Profetas, 17, párrafo 2, dice: Lucifer quedó convencido. Y aquí es donde viene el problema. Cuando la persona está clara, convencida y distingue entre el bien y el mal, puede ver con claridad cuál es la distinción entre el bien y el mal. Si persiste en el mal, entonces es cuando la persona peca y lleva culpa sobre sí. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Antes de eso, Lucifer hizo cosas que no estaban bien, que no eran correctas, que no eran agradables para Dios, que no eran buenas, y estaba sembrando dudas. Pero Lucifer aún no entendía la naturaleza de sus sentimientos y de sus pensamientos. Fue luego que a él se le aclaró, se le dejó sin ninguna duda, y él entendió con su mente, con su raciocinio, y hizo la distinción entre el bien y el mal, y quedó convencido para sí mismo. Cuando él persistió entonces en el mal, fue entonces que él pecó. Hasta entonces él no había pecado. Entonces dice acá, Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, o sea, después de quedar convencido, si él hubiese reconocido esto, de haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. ¿Escucharon esto? Todavía estaba a tiempo. Podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido a su puesto. ¿Saben eso? No le iban a castigar, no lo iban a quitar el cargo, no lo iban a poner más abajo, le iban a dar el mismo título, el mismo cargo, la misma responsabilidad. En la página 17, el párrafo 3 dice lo siguiente: había llegado el momento de tomar una decisión final. Él, o sea Lucifer, debía someterse completamente a la divinidad, a la divina soberanía, o colocarse en abierta rebelión. O sea, ya una vez que se le explicó a plenitud la naturaleza de sus sentimientos, cuando él quedó convencido de que no tenía razón de ser en esta situación, se le llamó a tomar una decisión. Decídete, ya que tú lo has entendido con claridad, que no tienes razón, que no hay lógica en tus argumentos, entonces toma ahora una decisión. Escuchen esto: él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión, o sea, rebelde para siempre, y entonces ahí sí iba a caer, iba a cometer una transgresión, el primer pecado de la historia, y entonces iba a ser ya un rebelde, perdido, culpable. Sigue diciendo: casi decidió volver sobre sus pasos. ¿Escucharon eso? Casi decidió volver sobre sus pasos, por poco se echa atrás. Ya lo había hecho antes. Dios el Padre hizo las aclaraciones. Recuerden que él se arrepintió, se postró, adoró, reconoció, y esta vez se hizo lo mismo. Se procuró reconciliarlo, rescatarlo, y se le explicó todo con lujo de detalles. Y él quedó conmovido así con dudas, casi se arrepiente, casi regresa a reconocer la autoridad de Dios. Pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente, el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. El orgullo no le permitió arrepentirse. La última cita de esta sección está en la página 17, párrafo 4, dice: un creador compasivo, deseoso de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse, pero su misericordia fue malinterpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él. Escuchen lo que él aseveró, que era superior a Dios. Ven que Dios se tarda en tomar medidas con nosotros. Ven como Dios casi como que nos está rogando que reconozcamos su gobierno, que regresemos. Tergiversó la longanimidad de Dios y señaló que él era superior a Dios. Dice, como una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. O sea, si seguimos presionando, si seguimos haciendo fuerza contra Dios aquí, verán que dentro de un poco Él va a tener que ceder el trono. Va a tener que dejarnos gobernar. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Tomó una decisión, podríamos decirlo, y se volcó por completo en contra de Dios, a favor del mal. Estos fueron los intentos fallidos de reconciliación, podríamos llamarlo así.